Mientras piden monedas, dos gemelos adoptados le dicen a su madre mendiga: «Mira, mamá, ese joven multimillonario tiene la misma cara que nosotros». Cuando ella lo observa más de cerca, se queda pasmada y simplemente no puede creer lo que ve. «¿Una monedita, por favor? Cualquier ayuda es bienvenida». La voz de María sonaba suave, casi un susurro, mientras extendía un pequeño vaso de plástico a los transeúntes apurados de la Gran Vía de Madrid. A su lado, Tomás y Lucas, sus gemelos de 4 años, miraban con esperanza a cada persona que pasaba, sus grandes ojos castaños brillando con una inocencia que partía el corazón de quien se atreviera a mirar. «Dios la bendiga, señora», murmuró María a una ejecutiva que dejó caer unas monedas en el vaso sin disminuir el paso ni desviar la mirada. El tintineo metálico hizo sonreír a los gemelos. Sabían que aquel sonido significaba la posibilidad de un pan calentito para la cena. «Mamá, mira, esa señora dejó bastante», exclamó Lucas, espiando dentro del vaso con curiosidad. Tomás, siempre más contenido que su hermano, se limitó a sonreír mientras continuaba su labor de organizar las pocas monedas conseguidas en pequeñas pilas sobre un pedazo de cartón. María ajustó el cartel improvisado que sostenía en la otra mano. «Ayuda a una madre y sus hijos. Necesitamos comida. Dios te lo pague». Las letras, escritas con un rotulador casi sin tinta, empezaban a desteñirse, pero seguían cumpliendo su función. Ella sabía que su presencia allí, con 2 niños pequeños, incomodaba a muchos. Era más fácil ignorar a un adulto solo pidiendo dinero que a toda una familia. El sol de la tarde empezaba a esconderse entre los grandes edificios cuando sonó la campana de la tienda de lujo de al lado. María ni siquiera levantó la vista. La gente que salía de tiendas caras rara vez se dignaba a notar su existencia. Pero entonces sucedió algo extraordinario. «Mamá, mamá». Tomás, normalmente tan callado, tiró de su blusa con una urgencia inusual. «Ese señor tiene la misma cara que nosotros». María levantó la mirada, más para calmar la agitación repentina de su hijo que por interés real. Entonces, su mundo se detuvo. Saliendo de la tienda, un joven empresario con un traje italiano impecable revisaba su teléfono de última generación. No fue su aspecto elegante lo que la paralizó, sino su rostro. Era como mirar una versión adulta de sus hijos. Los mismos ojos almendrados, la misma forma de la cara, hasta esa pequeña arruga en la frente cuando se concentraba, idéntica a la de Tomás cuando contaba las monedas. «Es verdad, mamá. Él es igual a nosotros». Lucas ahora también señalaba, tirando sin querer algunas de las monedas que su hermano había organizado con tanto cuidado. María sintió que las piernas le flaqueaban. El vaso con las monedas tembló en sus manos. Algunas cayeron y rodaron por la acera. Los gemelos corrieron a recogerlas, pero ella apenas se dio cuenta. Sus ojos seguían fijos en el joven que ahora se dirigía a un coche de lujo estacionado. «Pablo, el coche te está esperando», llamó una voz desde el interior de la tienda, y el joven asintió en señal de reconocimiento. Pablo Secha María grabó el nombre como si le fuera la vida en ello. Sus piernas parecían pegadas al suelo mientras lo observaba alejarse. Los gemelos, aún fascinados por la semejanza, le saludaban con la mano, aunque el extraño no se había dado cuenta de ellos. «¿Una monedita, señor?», intentó Lucas, su vocecita elevándose por encima del ruido de la calle, pero Pablo ya estaba demasiado lejos para oírlo. María contempló la escena como en trance. La similitud era demasiado perturbadora para ser una coincidencia. Era como si alguien hubiera tomado a sus niños y proyectado cómo serían dentro de 20 años. La misma sonrisa discreta, el mismo andar decidido, hasta la manera de pasarse la mano por el pelo. «Mamá, se te cayó el cartel», advirtió Tomás con suavidad, recogiendo el trozo de cartón del suelo. María ni siquiera había notado que lo había soltado. Le temblaban tanto las manos que casi no pudo sostenerlo. El coche negro de alta gama ya se había marchado, llevándose con él al misterioso Pablo, pero dejando atrás a una María completamente transformada. Mientras abrazaba a sus hijos,
aquellos preciosos niños a los que hacía 4 años había encontrado abandonados, sintió el peso de 1000 preguntas sin respuesta sobre sus hombros. «¿Él volverá a darnos moneditas, mamá?», preguntó Lucas con inocencia, mirando aún en la dirección por donde el coche se había ido. María tragó saliva, el corazón desbocado. «No lo sé, cariño», respondió con sinceridad, pero sabía algo con certeza. Nada volvería a ser igual después de aquel momento. El sol continuaba su camino hacia el horizonte, y las luces de la Gran Vía comenzaban a encenderse una a una. María recogió las últimas monedas del día, menos de 20 euros en total. En otro momento, aquello le habría preocupado mucho más. Pero ahora, su mente estaba en otra parte. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en la mochila raída, incluido el vaso con las monedas del día, tomó una decisión silenciosa. Necesitaba descubrir más sobre Pablo. No solo por ella, sino por esos 2 pequeños ángeles que el destino había puesto en sus brazos. «Vamos, mis amores», llamó a los niños, con una voz más firme de lo que realmente sentía por dentro. «Es hora de irnos». Mientras caminaban por la avenida que empezaba a iluminarse, María estrechaba contra su pecho el vaso con las monedas del día, su único vínculo con la realidad que conocía hasta unos minutos antes. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, aquellas monedas parecían menos importantes. Una nueva esperanza, mucho más valiosa que cualquier cantidad, había nacido en su corazón. María no durmió aquella noche. Acostada en el colchón fino que compartía con los gemelos en un rincón protegido bajo un viejo puente, observaba a sus niños dormir mientras su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Pablo. Tomás se movió en sueños, su pequeña mano buscando instintivamente la de su hermano, un hábito que tenían desde bebés. El sonido distante de los primeros autobuses anunciaba el inicio de un nuevo día. María se levantó en silencio. Tras años de práctica, sabía cómo moverse sin despertar a los niños. Organizó las pocas pertenencias que poseían: 2 mochilas con algunas mudas de ropa, documentos cuidadosamente guardados en bolsas de plástico y los juguetes improvisados de los niños, una colección de tapones de botella que usaban como cochecitos. «Despertad, mis amores», susurró María con dulzura, acariciando el pelo de los gemelos. «Hora del desayuno». Lucas abrió los ojos primero, siempre el más madrugador de los 2. «¿Hoy hay pan, mamá?» «Sí, nos queda un poco del pan de ayer», respondió María, sacando de una bolsa lo que quedaba del pan que habían conseguido comprar con las monedas del día anterior. Lo partió cuidadosamente en 3 trozos, guardando el más pequeño para ella. Mientras comían, María ya planeaba el día. Los jueves tocaba ir al centro de referencia especializado para personas sin hogar, conocido como el Centro Social. Allí podían ducharse y cambiarse de ropa. Lo más importante, era donde María se aseguraba de mantener los papeles de los niños en orden, una precaución esencial ante la amenaza constante de los servicios sociales. «Tomás, Lucas, hoy toca baño», anunció observando las reacciones opuestas. Lucas lo celebró mientras Tomás puso mala cara. «Y luego iremos a nuestra clase». La clase era como María llamaba sus caminatas educativas por la ciudad. Transformaba cada trayecto en una oportunidad de aprendizaje. Los carteles de la calle se convertían en lecciones de lectura, los escaparates en clases de matemáticas y los propios sonidos de la ciudad en ejercicios musicales y de percepción. «Mamá, ¿hoy podemos pasar por esa librería?», preguntó Tomás tímidamente. Era su lugar favorito. Una pequeña librería donde la dueña, doña Clara, les permitía hojear libros infantiles cuando la tienda estaba vacía. «Si prometéis portaros bien en el baño, pasamos», negoció María, sonriendo al ver a ambos asentir con entusiasmo. El camino hasta el centro social era casi una coreografía ensayada. María conocía cada calle, cada establecimiento que ofrecía un poco de bondad. El panadero de la esquina a veces guardaba pan del día anterior. El dueño del kiosco le dejaba leer los titulares para mantenerse informada, y la mujer de la limpieza de un edificio comercial ocasionalmente les pasaba jabón o pasta de dientes.
En el centro social, María supervisaba el baño de los niños con atención meticulosa. Aprovechaba para revisar cada centímetro de sus cuerpos, buscando heridas o signos de alguna enfermedad. «Mira, mamá, he hecho espuma». Lucas jugaba con el jabón, mientras Tomás se concentraba en lavarse el pelo solo, siempre intentando mostrar su independencia. «Muy bien, mis amores. Ahora a secarnos y ponernos ropa limpia». María separó las mudas de ropa que tenía guardadas especialmente para estas ocasiones. Ropa limpia y bien cuidada era su defensa contra miradas sospechosas y posibles denuncias. Tras el baño, comenzó su clase diaria. Hoy decidió centrarse en los números. «Contamos cuántos coches rojos pasan en 5 minutos», propuso, transformando la observación del tráfico en una lección de matemáticas. «He visto 3», gritó Lucas, entusiasmado. «4», corrigió Tomás, siempre más preciso. María sonrió, orgullosa de cómo sus niños aprendían. Aunque no fueran a un colegio convencional, absorbían conocimientos como esponjas. Tomás ya podía leer algunas palabras y Lucas tenía un talento natural para los números. La parada en la librería era siempre el momento más esperado del día. Doña Clara los recibió con su sonrisa amable de siempre. «Tengo una sorpresa para vosotros hoy», anunció, sacando de detrás del mostrador un libro infantil usado. «Sai iba a donarlo, pero pensé que os podría gustar». Los ojos de los niños se iluminaron, pero María dudó. «Doña Clara, yo no puedo». «No es caridad, María», la interrumpió con suavidad. «Es una inversión en el futuro. Estos niños merecen tener sus propios libros». María tragó el nudo de la garganta, aceptando el regalo. Era más que un libro, era dignidad, la oportunidad de dar a sus hijos algo que fuera verdaderamente suyo. El resto de la tarde lo dedicaron a buscar un lugar seguro para dormir. Su espacio habitual bajo el puente no siempre estaba disponible. Otros sin techo a veces llegaban antes, o la policía hacía redadas de limpieza. «Mamá, ¿podemos dormir cerca de esa tienda otra vez?», preguntó Lucas. Y María supo exactamente a qué tienda se refería, la misma de donde Pablo salió el día anterior. «No, cariño, hoy iremos a otro sitio». María no estaba preparada para volver a esa calle. Sus emociones seguían a flor de piel. Encontraron refugio en la marquesina abandonada de una antigua tienda. María improvisó una casa con cartones y una sábana vieja, convirtiendo aquel espacio tétrico en algo casi acogedor para los niños. «Hora del cuento», anunció, abriendo el nuevo libro. Los gemelos se acurrucaron a su lado, sus cuerpecitos calentándose mutuamente ante el frío de la noche que se avecinaba. «Érase una vez», empezó María, pero su voz se cortó al ver pasar despacio un coche de los servicios sociales por la calle. Instintivamente, atrajo más a los niños hacia sí con el corazón desbocado. El vehículo siguió de largo, pero el miedo persistió. Era una amenaza constante, la pesadilla de toda madre sin hogar. «Sigue, mamá», pidió Tomás con suavidad, su pequeña mano aferrándola de ella. «Quiero saber qué pasa después». María respiró hondo y continuó la historia, su voz recuperando la fuerza. Eso era lo que la mantenía en pie. Esos pequeños momentos de normalidad, de amor, de familia. No importaba que su casa estuviera hecha de cartón, que su cena fuera solo un pan dividido en 3, que sus días fueran una lucha constante por la supervivencia. Cuando los niños por fin se durmieron, María se quedó despierta, como siempre hacía, montando guardia. Su pensamiento volvió a Pablo, a la increíble semejanza, a las posibilidades que aquel encuentro podía traer. Pero pronto apartó esos pensamientos. Mañana sería otro día de lucha y necesitaba concentrarse en el presente, en mantener a sus hijos seguros, alimentados y, sobre todo, unidos. Los abrazó más fuerte, agradeciendo en silencio por otro día juntos. En sus manos, el nuevo libro, su posesión más reciente, representaba una pequeña victoria ante todas las adversidades que enfrentaban, y así, mecida por el sonido de una ciudad que nunca duerme, María se permitió soñar con un futuro mejor para su pequeña familia.
María acomodó el cartón que servía de colchón para los gemelos, sus manos callosas moviéndose con delicadeza para no despertarlos. La noche estaba especialmente clara, con una luna llena que iluminaba las calles de Madrid como un gigantesco foco. El encuentro con Pablo había removido sus recuerdos, sacando a la superficie un pasado que intentaba mantener dormido, pero que ahora la inundaba como un río tras la tormenta. 5 años atrás, María Robles era el tipo de mujer que otras envidiaban. A sus 30 años, ocupaba el cargo de directora de marketing en una de las agencias publicitarias más prestigiosas del país. Su oficina estaba en la planta 20 de un edificio en el Paseo de la Castellana, con vistas panorámicas que solía admirar mientras asistía a videoconferencias con clientes internacionales. María tiene el toque de Midas, decían sus colegas, y no era exagerado. Sus campañas publicitarias ganaban premios con frecuencia, y su habilidad para transformar productos mediocres en objetos de deseo era casi legendaria en el mercado. El último caso de éxito había sido una campaña para una marca de cosméticos que aumentó las ventas en un 300% en solo 3 meses. Su matrimonio con Ricardo parecía sacado de un anuncio de margarina. Él era director financiero de una multinacional, un hombre encantador y ambicioso al que conoció en un evento corporativo. El noviazgo fue rápido e intenso. En 6 meses estaban casados, para deleite de sus familias de clase media alta, que veían en la pareja la personificación del éxito. «Sois la pareja perfecta», solía decir su madre, doña Elena, durante las comidas familiares de los domingos. «Ricardo es exactamente el tipo de hombre con el que siempre soñé para ti». El ático dúplex en el barrio de Chamberí era el escenario perfecto para su vida aparentemente perfecta. Decoración de autor, obras de arte originales, una bodega climatizada con vinos importados que Ricardo coleccionaba con orgullo. Las fiestas que ofrecían se comentaban durante semanas en los círculos que frecuentaban. María lo tenía todo planificado. 2 años más centrada en la carrera y luego empezarían a buscar hijos. Ricardo estaba de acuerdo, siempre lo estaba, apoyaba todas sus decisiones. Era el marido ideal, atento, cariñoso, exitoso, hasta la noche que lo cambió todo. Era un martes cualquiera, de esos en los que el trabajo se alarga más allá del horario normal. María estaba a punto de salir de la oficina cuando recibió un mensaje de Ricardo. Había olvidado una carpeta importante en casa y la necesitaba para una reunión a primera hora. «Claro, cariño, paso por allí y te la dejo», respondió, ajustando sus planes para la noche. El edificio donde trabajaba Ricardo era una imponente construcción de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. El guardia de seguridad de recepción, don José, la conocía bien de las muchas veces que había estado allí para eventos corporativos. «Buenas noches, doña María. El señor Ricardo sigue en la oficina. Puede subir». La planta estaba silenciosa, solo las luces de emergencia creando sombras en los pasillos vacíos. María podría haber dejado la carpeta sobre la mesa y haberse ido. Debería haberlo hecho. Más tarde, en sus noches en vela en la calle, a menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera ignorado el ordenador encendido en la mesa de Ricardo, pero no lo ignoró. Sus ojos captaron unos números en la pantalla que parecían fuera de lugar. Como profesional del marketing, María tenía un ojo entrenado para los detalles y los patrones, y aquellos números no tenían sentido. Se sentó en la silla de Ricardo, con su perfume aún flotando en el ambiente, y empezó a examinar los archivos abiertos, hojas de cálculo con transferencias millonarias a cuentas offshore, nombres de empresas fantasma, contratos con sobrecostes, un esquema complejo de corrupción y blanqueo de capitales que se extendía por varios países. No, murmuró para sí, las manos temblándole sobre el ratón. Tiene que haber una explicación, pero cuanto más buscaba, más evidencias encontraba. El entramado era mucho mayor y más complejo de lo que parecía a primera vista. Involucraba a políticos de alto nivel, empresarios importantes, cifras que hacían que su cabeza diera vueltas. Dejó el edificio en piloto automático, recordando apenas haber entregado la carpeta al guardia para que se la diera a Ricardo.
Condujo hasta casa como una sonámbula, con la mente en un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Ricardo llegó tarde aquella noche, como siempre. La besó en la frente, le dio las gracias por llevarle la carpeta y comentó lo cansado que estaba el día. María observó cada uno de sus gestos como si viera a un extraño. ¿Cómo no había notado antes las señales? Las cenas misteriosas, los viajes de última hora, las llamadas a horas extrañas. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Durante el día, María mantenía su rutina normal en el trabajo. Lideraba reuniones, aprobaba campañas, sonreía a los clientes. De noche, mientras Ricardo dormía, investigaba discretamente cada fragmento de información que podía reunir. El esquema era como una tela de araña con ramificaciones en varios sectores de la economía. Ricardo no era solo un participante, sino uno de los arquitectos principales, el hombre que creaba las estructuras financieras que permitían desaparecer el dinero desviado en el sistema bancario internacional. «Estás diferente», comentó Ricardo durante una cena, cerca de un mes después del descubrimiento. «¿Trabajando demasiado?». María forzó una sonrisa. «Solo estoy cansada. Esa nueva campaña me está consumiendo». Él aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. Ahora ella entendía que quizás era porque él mismo vivía de mentiras. El dilema moral la consumía. Denunciar significaría destruir no solo su matrimonio, sino también toda la vida que había construido. Significaría traicionar la confianza del hombre al que amaba, o eso creía, convertirse en una paria en los círculos sociales que frecuentaba. La decisión llegó un domingo soleado, durante una barbacoa en casa de sus suegros. Ricardo jugaba con sus sobrinos en la piscina, sonriendo con despreocupación. María lo observaba cuando su suegro, un empresario respetado, empezó un discurso sobre la ética en los negocios. «El problema de este país es que hay gente demasiado honesta», dijo, provocando las risas de los invitados. «A veces hay que saber jugar el juego». Aquella noche, cuando todos se fueron, María se sentó en su despacho en casa. Creó un correo anónimo y empezó a organizar todas las pruebas que había recopilado. Le temblaban las manos, pero su determinación era firme. Antes de que saliera el sol, lo había enviado todo a las autoridades competentes. La operación policial estalló como una bomba 2 semanas después. María estaba en una reunión cuando vio por la ventana de su oficina los coches de policía llegando al edificio donde trabajaba Ricardo. Minutos después, su teléfono empezó a sonar sin parar. Los titulares fueron despiadados. Ejecutivo encabeza trama millonaria de corrupción. Operación Telaraña detiene a empresarios y políticos. Esquema de blanqueo de capitales movió miles de millones en una década de actividad. Ricardo fue detenido en su despacho, esposado frente a sus empleados. Las imágenes de él siendo conducido al coche policial, todavía con su impecable traje italiano, se propagaron por todos los noticiarios. El caos que siguió fue devastador. La empresa donde trabajaba María perdió clientes importantes por su vinculación con Ricardo. Las marcas no querían verse asociadas al escándalo. Su posición como directora se volvió insostenible. «María, sabes que te apreciamos», le dijo su jefe el día que la despidió. «Pero tenemos que distanciarnos de todo lo relacionado con el caso. Son solo negocios, nada personal». La familia de Ricardo, antes tan acogedora, se transformó en un grupo hostil. Su suegra, que la trataba como a una hija, ahora la acusaba de no haber visto las señales, de no haber protegido a su hijo. Una esposa de verdad se habría dado cuenta, le dijo durante una tensa visita al despacho de los abogados. Una esposa de verdad lo habría encubierto, habría protegido a la familia. Sus amigas, muchas casadas con ejecutivos involucrados en la trama, dejaron de responder sus llamadas. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. El club del que era socia le sugirió discretamente que cancelara su membresía. El dinero, que antes parecía infinito, empezó a agotarse con rapidez. Las cuentas de la pareja fueron bloqueadas judicialmente. El ático, a nombre de Ricardo, quedó embargado. El coche de lujo
regalo de él en su último aniversario. También. Siempre puedes volver a casa, le ofreció su madre, pero el tono de voz dejaba clara su desaprobación. Para su familia tradicional del interior, una mujer divorciada era una vergüenza. Una mujer divorciada de un criminal, algo peor. La condición para el apoyo familiar era clara. Debía perdonar a Ricardo, apoyarlo durante el proceso, ser la esposa devota que lo visitara en prisión y defendiera su inocencia públicamente. Su padre llegó a sugerir que diera entrevistas alegando que todo se trataba de una persecución injusta. María eligió su integridad, aunque eso significara perderlo todo. La caída fue vertiginosa. Del ático de lujo, pasó a alquilar una habitación en una pensión del centro. De la pensión a un albergue cuando el dinero se acabó. Del albergue a la calle, cuando las normas estrictas del lugar se volvieron insostenibles. Cada peldaño descendido iba acompañado de la certeza desgarradora de haber hecho lo correcto, aunque el precio fuera demasiado alto. En la calle, María aprendió rápidamente las reglas no escritas de la supervivencia: dónde conseguir comida, dónde era seguro dormir, en quién podía o no confiar. Fue en una noche particularmente fría de julio, 3 meses después de encontrarse en la calle, cuando su vida cambió de nuevo. El llanto era tan débil que al principio lo confundió con el maullido de un gato. Se preparaba para dormir en un hueco entre 2 edificios comerciales cuando lo oyó. Siguiendo el ruido hasta un callejón oscuro, María encontró una escena que la perseguiría para siempre. 2 bebés recién nacidos, aún con restos del cordón umbilical, envueltos en una manta sucia y abandonados como si fueran basura. Dios mío, repetía mientras se acercaba con cautela. Eran diminutos, idénticos, gemelos, estaban helados, hambrientos, pero milagrosamente vivos. Su primer impulso fue buscar ayuda. Era lo correcto y legal. Sabía que debía llamar a la policía, a los servicios sociales, a alguien que pudiera cuidar de 2 recién nacidos, pero algo se lo impidió. Tal vez fue la forma en que el más pequeño de los gemelos agarró su dedo cuando los examinaba, o cómo el otro dejó de llorar en cuanto lo tomó en brazos, o tal vez era el destino mostrándole que a veces hay que perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Todo va a salir bien, susurró más para sí misma que para los bebés. Sam jamás os va a cuidar. Las primeras semanas fueron una prueba de resistencia y creatividad que hacían que sus antiguas campañas publicitarias parecieran un juego de niños. María lo había perdido todo en términos materiales, pero todavía conservaba sus conocimientos, su inteligencia, su capacidad de resolver problemas. Aprendió a improvisar pañales con trozos de ropa vieja, descubriendo que las camisetas suaves podían transformarse en pañales sorprendentemente eficaces. Localizó las farmacias de la zona que repartían muestras gratuitas de leche en polvo para madres necesitadas, creando una ruta que aseguraba la alimentación regular de los bebés. Tomás y Lucas, nombres elegidos en honor a los abuelos paternos, crecieron en sus brazos, desafiando todas las probabilidades. Cada sonrisa desdentada era una victoria, cada pequeño logro, un milagro. El primer diente de Tomás apareció una noche de primavera, seguido al día siguiente por el de Lucas. Siempre fueron así, sincronizados en todo. Sus primeros pasos sucedieron en el pasillo de un centro comercial donde María solía llevarlos los días de lluvia. Sus primeras palabras se balbucearon bajo la marquesina que usaban como refugio temporal. «Estás loca por quedarte con esos críos», decían otros sin techo. «Los servicios sociales vendrán a por ellos». No tienes medios. Pero María había encontrado un nuevo propósito. Después de perderlo todo por hacer lo correcto, el universo le había dado una segunda oportunidad. No de riqueza o estatus, sino de amor verdadero e incondicional. Los desafíos eran constantes y aterradores. Hubo noches de fiebre en que María caminaba kilómetros para encontrar un centro de salud que atendiera sin cita previa. Días en que compartía un único pan entre los 3, asegurándose de que los niños comieran primero. El miedo constante de que alguien los denunciara y de que los separaran.
Pero por cada momento de desesperación había dos risas idénticas que lo hacían todo valer la pena. Por cada noche de frío, dos cuerpecitos calientes acurrucados a su lado. Por cada mirada de desprecio de los transeúntes, cuatro bracitos que la abrazaban sin juicios. María aprendió a ver la belleza donde antes solo veía miseria. Convirtió las adversidades en lecciones de vida para sus hijos. Un trozo de cartón se transformaba en un pizarrón donde les enseñaba letras y números. Los escaparates se volvían museos particulares para explicar colores y formas. El ruido del tráfico servía para enseñarles la importancia de la seguridad vial. «Mamá», empezó Tomás a llamarla por primera vez una fría mañana de invierno. Al día siguiente, como siempre, Lucas repitió la palabra. Así era todo con ellos, uno tras otro, completándose como si fueran dos mitades de una misma alma. Los años en la calle enseñaron a María más sobre amor y dignidad que toda su vida anterior de privilegios. Aprendió que la riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en sonrisas sinceras y abrazos apretados. Descubrió que su antigua vida, aparentemente tan perfecta, estaba en realidad vacía de un significado real. A veces, en momentos de debilidad, se preguntaba si había hecho bien en denunciar a Ricardo. La respuesta siempre llegaba en forma de dos pares de ojos idénticos que la miraban con amor incondicional. Sí, había perdido una vida de lujo y comodidad. Sí, a veces pasaba hambre y el frío era cruel. Pero había ganado algo mucho más valioso: una familia de verdad. Y ahora, 4 años después, el destino parecía querer jugarle otra pasada. El encuentro con Pablo había despertado preguntas enterradas hacía mucho. La similitud era tan grande que no podía ser casualidad. Era como mirar una versión adulta de sus niños. ¿Quién los había abandonado en aquel callejón? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Y cuál era la conexión con aquel joven empresario que parecía salido de un sueño o de una pesadilla? María observó cómo Tomás se movía en sueños, su pequeña mano buscando la de su hermano, ese hábito que tenían desde que eran bebés. Lucas murmuró algo incomprensible, pero no se despertó. Incluso dormidos, estaban perfectamente sincronizados. «No importa lo que pase», susurró a sus hijos dormidos, «siempre seréis míos». Siempre. La ciudad continuaba su ritmo frenético allá afuera, indiferente al drama que se desarrollaba bajo una de sus marquesinas. Los coches de lujo pasaban veloces, llevando a gente a sus hogares cómodos y sus vidas organizadas. María ya no envidiaba esa realidad, había encontrado su propia riqueza. Pero las preguntas persistían, resonando en su mente como un estribillo infinito. Pablo, el joven ejecutivo con la cara de sus hijos, una nueva encrucijada se presentaba en su camino, tan trascendental como aquella noche en que descubrió los documentos de Ricardo. Una vez más, tendría que tomar decisiones difíciles. Una vez más, tendría que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Pero esta vez era distinto. Esta vez no estaba sola. Tenía a 2 pequeños guerreros a su lado, 2 ángeles que el destino había puesto en sus brazos en una noche fría, convirtiendo su mayor tragedia en su mayor bendición. La luna seguía alta en el cielo de Madrid, testigo silencioso de un capítulo más de esta historia improbable. María sabía que su viaje estaba lejos de terminar. De hecho, algo le decía que estaba a punto de comenzar un nuevo e importante capítulo. Se acomodó junto a los gemelos, subiendo la manta ajada para protegerlos mejor del viento. Mañana sería otro día de lucha, de supervivencia y de amor. Y tal vez, solo tal vez, de respuestas a preguntas que ni sabía que debía hacerse. El sol apenas había salido cuando María ya recorría las calles del centro de Madrid, sus manos hábiles buscando en papeleras cercanas a los kioscos. Años viviendo en la calle le habían enseñado los mejores horarios para encontrar periódicos y revistas desechados, su única ventana al mundo más allá de las aceras que llamaba hogar. «Buenos días, don Juan», saludó al kiosquero, que conocía su interés por mantenerse informada pese a su situación. «Doña María». «Guardé algo que podría interesarle», contestó con una sonrisa cómplice. Le entregó una revista de negocios.
tiene un artículo grande sobre ese empresario del que me preguntó. En la portada, el rostro de Pablo miraba a la cámara con una sonrisa confiada. El prodigio de la tecnología, cómo Pablo Monteiro revolucionó el mercado a los 25 años. María sintió su corazón acelerarse. Era la primera foto nítida que conseguía de él desde el encuentro en la calle. Sentada en un banco de la plaza, mientras los gemelos dormían bajo el cuidado de doña Rosa, una señora sin techo que se había convertido en una valiosa aliada, María devoró el reportaje. Pablo Monteiro había fundado su empresa tecnológica con 20 años, aún en la universidad. Una aplicación de inteligencia artificial que revolucionó la gestión de datos empresariales lo convirtió en millonario antes de los 23. Ahora, a los 25, su compañía valía miles de millones. Siempre supe que quería dejar un legado, decía Pablo en la entrevista. Ya mis padres me enseñaron la importancia de marcar la diferencia en el mundo. María frunció el ceño. El artículo mencionaba a sus padres, Fernando y Clara Monteiro, profesores universitarios. En las fotos familiares no había una semejanza obvia con los gemelos. ¿Cómo era posible que sus niños fueran copias exactas de Pablo, pero no tuvieran nada en común con sus supuestos abuelos? En los días siguientes, María intensificó su búsqueda. Cada publicación que mencionaba a Pablo era guardada cuidadosamente en una bolsa plástica impermeable, su archivo improvisado que protegía como un tesoro. Los descubrimientos eran inquietantes. Cada foto nueva revelaba más similitudes. La forma en que Pablo se pasaba la mano por el pelo cuando pensaba, idéntica a la de Tomás. La sonrisa ladeada que Lucas mostraba cuando se sentía orgulloso de algo. Incluso su forma de fruncir el ceño en entrevistas recordaba a la expresión de los niños al concentrarse. «Mamá, ¿por qué miras tanto esas fotos?». La pregunta de Tomás la tomó por sorpresa una tarde. María dobló la revista rápidamente. «Es sobre negocios, cariño. A mamá le gusta estar informada». Pero los ojos perspicaces del niño ya habían captado algo. «Él se parece a nosotros, ¿no? Como aquel día en la calle». La observación inocente golpeó a María como un puñetazo. Sus hijos eran pequeños, pero no tontos. Ellos también notaban las similitudes, y eso la aterraba. El hallazgo que lo cambió todo llegó una mañana fría, escondido entre las páginas de sociedad de un periódico antiguo. Una pequeña nota de 5 años atrás. El joven empresario Pablo Monteiro fue visto varias veces en compañía de la socialité Sofía Valentín. Allegados afirman que el romance, aunque breve, fue intenso. Sofía Valentín. El nombre encendió una alarma en la cabeza de María. En los días siguientes, descubrió más sobre ella. Hija de una familia tradicional, misma universidad que Pablo, mismos círculos sociales. Pero después de 2020, justo cuando María encontró a los gemelos, Sofía prácticamente desapareció de la vida pública. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. La edad de los gemelos coincidía perfectamente con el periodo de la relación. La desaparición repentina de Sofía, la impresionante semejanza entre Pablo y los niños. Cada nueva pieza era como un fragmento que encajaba en un puzzle inquietante. «Te noto distinta», observó doña Rosa una mañana mientras compartían un café. «¿Qué te preocupa tanto?». María dudó. Doña Rosa era su confidente más cercana en la calle, una de las pocas personas que conocía toda su historia. «Creo que he encontrado a la familia biológica de los niños», confesó finalmente. La anciana guardó silencio un largo momento. «¿Y qué piensas hacer con esa información?». Era la pregunta que la atormentaba día y noche. ¿Qué debía hacer? Pablo parecía un hombre decente, según los reportajes. Tenía los medios para dar a los gemelos una vida que ella jamás podría ofrecerles. Educación de calidad, comodidad, seguridad, todo lo que María deseaba poder darles. Pero entonces recordaba cómo los encontró, abandonados en un callejón oscuro, dejados para morir. ¿Qué clase de persona haría eso teniendo otras opciones? ¿Y si Pablo lo sabía y decidió no hacerse responsable? O peor aún, ¿y si no sabía nada y al descubrirlo, decidiera quitárselos? Las dudas la consumían. Cada sonrisa de los gemelos traía ahora un nudo en el estómago.
Cada gesto que recordaba a Pablo era como un pinchazo en la conciencia. María se descubría observando a sus hijos mientras dormían, tratando de imaginar cómo sería su vida si hubieran nacido en una cuna de oro, si los hubieran criado en mansiones en lugar de aceras. Una tarde, mientras veía a Tomás enseñarle a Lucas a atarse los cordones, una habilidad recién adquirida, se dio cuenta de que lloraba en silencio. Los niños, siempre atentos a sus emociones, corrieron a abrazarla. «No llores, mamá», suplicó Lucas, apoyando sus pequeñas manos en el rostro de ella. «Todo está bien», completó Tomás, sus ojos, tan parecidos a los de Pablo, llenos de preocupación. María los abrazó con fuerza, sintiendo el amor incondicional que compartían. Ellos eran sus hijos, sin importar lo que dijera una prueba de ADN. Ella fue quien arrulló sus fiebres, les enseñó sus primeras palabras y besó sus heridas. Ella conocía cada miedo, cada sueño, cada pequeña peculiaridad, pero también sabía que el amor no era sinónimo de posesión. Si Pablo era realmente el padre de los niños, no tenía derecho a negarles esa parte de su historia, aunque eso significara perderlos. El sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. María observó a los gemelos jugando con otros niños, sus risas resonando entre los edificios. 4 años atrás, había encontrado a 2 bebés abandonados y eligió darles todo su amor. Ahora, enfrentaba otra elección, posiblemente la más difícil de su vida. Sacó uno de los recortes de revista, observando de nuevo el rostro de Pablo. La semejanza con sus hijos era como un espejo del futuro, mostrándole en lo que podrían convertirse. «¿Qué harías tú?», susurró a la foto, como si pudiera responderle. «Si supieras que tienes 2 hijos maravillosos viviendo en la calle, si supieras que hay una mujer que los ama más que a su propia vida, pero no puede darles todo lo que merecen». La foto permaneció en silencio, con la sonrisa profesional de Pablo congelada en el papel brillante. María guardó el recorte con cuidado en su bolsa. Necesitaba más certezas antes de tomar una decisión que pudiera cambiar el futuro de sus hijos. «Mamá, ¿nos cuentas un cuento?», pidió Lucas al volver de jugar. Tomás ya se acomodaba a su lado, esperando el momento familiar que cerraba cada día. María sonrió, dejando de lado sus preocupaciones por el momento. El enigma de Pablo tendría que esperar. En ese instante, sus hijos la necesitaban presente y entera como su madre. Las decisiones difíciles podían esperar un poco más, pero mientras narraba una historia inventada de príncipes y aventuras, su mente seguía trabajando. Necesitaba un plan. Necesitaba encontrar la forma de descubrir la verdad sin poner en riesgo todo lo que había construido con tanto sacrificio. La noche cayó sobre la ciudad, trayendo consigo el frío típico de Madrid. María acurrucó a los gemelos en su abrazo protector, como hacía todas las noches, pero esta vez su sueño tardó en llegar. Pablo Monteiro ya no era solo un rostro en una revista, sino una posibilidad de cambio, de respuestas, de transformación. También una amenaza a todo lo que María más amaba en el mundo. Pronto tendría que decidir cómo manejar esa realidad. Por el momento, lo único que podía hacer era abrazar a sus niños un poco más fuerte y esperar que, fuera cual fuera la decisión, fuera la correcta para todos. La lluvia caía implacable sobre Madrid aquella noche, obligando a María y a los gemelos a refugiarse bajo la marquesina de una antigua tienda abandonada. El sonido del agua chocando contra la estructura metálica le recordaba a María otra noche lluviosa, 2 años atrás, cuando casi perdió a sus hijos por primera vez. Fue una noche parecida a esta. Los niños tenían fiebre alta y María, desesperada, los llevó al centro de salud más cercano. El médico de guardia, al ver a 2 niños pequeños con una mujer en situación de calle, no dudó en llamar a los servicios sociales. «¿Son sus hijos biológicos?», preguntó la asistenta social, con un tono que dejaba claro que sabía la respuesta. «Son mis hijos», respondió María, aferrando más a los niños. «Son todo lo que tengo». Por un milagro, o tal vez por la determinación feroz en su mirada,
La dejaron ir con ellos después de que la fiebre bajara. Pero la advertencia fue clara. La próxima vez no sería tan fácil. Ahora, observando a Tomás y Lucas dormir plácidamente, María sentía el peso de ese recuerdo. No fue la única vez que casi los perdió. También pasó en la plaza cuando un policía bien intencionado quiso ayudar llevándolos a un albergue, y otra ocasión en que una señora adinerada ofreció adoptarlos prometiendo darles una vida mejor. Una vida mejor, murmuró María para sí, sus ojos fijos en los recortes sobre Pablo que guardaba como tesoros. Él podría darles todo lo que ella no podía: educación, comodidad, seguridad, un techo que no fuera una marquesina improvisada. El rostro de Pablo en las fotos parecía burlarse de ella. Era joven, exitoso, respetado. Si realmente era el padre de los gemelos, ¿qué derecho tenía ella de privarlos de esa herencia? ¿Pero qué derecho tiene él?, susurró con amargura. Después de 4 años. María pasó la noche en vela, planeando. Sabía dónde trabajaba Pablo, el imponente edificio de su empresa en la zona financiera de la ciudad. Conocía sus horarios, gracias a los reportajes que detallaban su rutina. Sabía incluso que todos los jueves almorzaba en el mismo restaurante de lujo. Por la mañana, tomó su decisión. No podía seguir viviendo con esa duda, con ese peso constante sobre los hombros. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Doña Rosa llamó a su amiga en cuanto salió el sol. «Necesito un favor muy importante». La anciana, que conocía a María desde hacía años, escuchó atentamente su plan. «¿Está segura de esto, María? Podría cambiarlo todo». «Ya está cambiando, doña Rosa. Desde que lo vi aquel día, nada es igual». Con cautela, María explicó a los gemelos que tenía que resolver algo importante. «Hoy os quedaréis con la abuela Rosa, ¿sí? Mamá volverá pronto». «¿Lo prometes?», preguntó Lucas, con sus grandes ojos llenos de preocupación. «Lo prometo, cariño. Mamá siempre vuelve». María separó sus mejores ropas, unos vaqueros sin rotos y una blusa limpia que le había regalado una voluntaria. Se lavó con cuidado en el baño de un centro comercial apenas abrió. Se peinó, intentando lucir lo más presentable posible. En su bolsa guardó los recortes sobre Pablo, especialmente el que mencionaba a Sofía Valentín. Eran sus únicas pruebas, frágiles como el papel, pero eran todo lo que tenía. El plan era simple. Esperaría a que Pablo saliera a su almuerzo de los jueves, lo abordaría lejos de los guardias y las cámaras, le contaría su historia, le mostraría las similitudes con las fotos. No mencionaría a los gemelos hasta tener claro cuáles eran sus intenciones. Si realmente es el padre, pensó María, tiene derecho a saberlo, pero si no lo es, o sus intenciones no son buenas. Dejó la frase inconclusa. No podía permitirse contemplar todas las posibilidades o perdería el valor. La noche anterior al encuentro planeado, María abrazó a sus hijos con más fuerza que nunca. Imágenes de los últimos 4 años pasaban por su mente como una película. Sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Noches de frío en las que sus cuerpecitos eran su único consuelo. Mañanas de hambre en las que sus sonrisas eran su único alimento. «Os quiero más que a nada en este mundo», susurró a los gemelos dormidos. «Todo lo que hago es por vosotros. Siempre ha sido así, siempre lo será». El día amaneció claro, como si el universo aprobara su decisión. María besó a los niños, los dejó al cuidado de doña Rosa y partió hacia la zona financiera. En su cabeza repetía 1000 veces lo que le diría a Pablo. «No vengo a pedir nada», pensaba decirle. «Solo creo que tienes derecho a saberlo». Mientras avanzaba por las calles que la llevarían hasta su destino, María sentía el peso de cada paso. Estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos y la de un joven que ni siquiera sabía de su existencia. El edificio de la empresa de Pablo aparecía ya en el horizonte, sus ventanas de cristal reflejando el sol de la mañana. María se detuvo un momento, respiró hondo y continuó. Para bien o para mal, era hora de descubrir la verdad. «Que Dios me ayude»,
murmuró apretando contra su pecho la bolsa con sus precarias evidencias. Que esté haciendo lo correcto. El reloj marcaba las 11:30. En media hora, Pablo saldría a su almuerzo habitual, y María estaría allí, lista para un encuentro que podía cambiarlo todo o destruir lo poco que tenía. Capítulo 7. El confrontamiento inevitable. María no necesitó abordar a Pablo durante su almuerzo como planeaba. El destino, siempre impredecible, le brindó una oportunidad mejor. La mañana siguiente a su decisión, mientras recogía periódicos desechados, encontró el anuncio de un evento benéfico que tendría lugar esa misma noche. Pablo Monteiro sería uno de los principales donantes. El evento se celebraría en el Museo de Arte de Madrid, y María lo conocía bien. Solía llevar a los gemelos a ver las exposiciones gratuitas los domingos. Sabía cada entrada, cada salida, cada rincón de aquel icónico edificio. «Necesitaré quedarme más tiempo con los niños», explicó a doña Rosa, modificando sus planes originales. «Ya esta noche puede ser complicada». La tarde la dedicó a prepararse. María se lavó minuciosamente en un baño público, vistió sus mejores prendas, guardadas para emergencias, y hasta consiguió un pintalabios prestado de una voluntaria que a veces repartía comida en la plaza. «Estás diferente», comentó Tomás cuando fue a despedirse. «Solo por hoy, cariño», respondió besándole la frente. «Mañana mamá volverá a ser la misma de siempre». El Museo de Arte de Madrid brillaba como una joya cuando María llegó. Limusinas y coches de lujo se alineaban a la entrada principal, dejando a los invitados vestidos de gala. María, con sus vaqueros limpios y su blusa sencilla, claramente no encajaba en ese entorno. Pero los años en la calle le habían enseñado a ser invisible cuando era necesario. Se mezcló con los empleados del catering que entraban por la parte trasera, adoptando una actitud segura que impidió preguntas. Una vez dentro, encontró un rincón discreto desde donde observar sin ser vista. Pablo llegó poco después de las 9, impecable con un traje azul marino. María sintió que el corazón se le aceleraba. Verlo de cerca confirmaba la asombrosa similitud con los gemelos, la misma complexión, los mismos gestos, incluso la forma de inclinar ligeramente la cabeza al escuchar a alguien. Durante 2 horas, lo observó moverse por el evento. Pablo era claramente carismático, moviéndose con facilidad entre empresarios y socialites. Sonreía mucho. La misma sonrisa de Lucas. Se pasaba la mano por el pelo cuando estaba nervioso, exactamente como Tomás. María esperó con paciencia. Sabía que en algún momento él buscaría un lugar de soledad, lejos de las sonrisas forzadas y las conversaciones superficiales. Su oportunidad llegó cuando Pablo se dirigió a una de las terrazas del museo, buscando aire fresco. Respirando hondo, María lo siguió. Era ahora o nunca. «Señor Monteiro», lo llamó con suavidad, manteniendo una distancia prudente. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Pablo se volvió sorprendido. Sus ojos recorrieron rápidamente la figura sencilla de María, dándose cuenta de que no era una invitada. «¿Cómo ha...?» empezó, pero María lo interrumpió con delicadeza. «Por favor, solo necesito 5 minutos. No vengo a pedir nada, solo necesito contarle algo importante». Algo en su voz debió tocar a Pablo, porque se relajó ligeramente. 5 minutos, asintió, mirando su reloj de lujo. María sacó de su bolso las fotos que guardaba, recortes de revistas cuidadosamente protegidos. «Hace unas semanas, usted salió de una tienda de lujo en la Gran Vía», comenzó. Probablemente no lo notó, pero había una mujer pidiendo limosna en la acera, con 2 niños pequeños. Pablo frunció el ceño, tratando de recordar. «Lo siento, pero veo a tanta gente». «No tiene que disculparse», continuó María, con la voz temblorosa. «Pero esos niños se dieron cuenta de algo aquel día, algo que me persigue desde entonces». Le tendió una de las fotos a Pablo, una donde se veía su perfil en una entrevista. «Mírela con atención. Luego, si quiere, le mostraré una foto de los niños». Pablo tomó la foto, más por educación que por interés. Pero entonces María mencionó a Sofía Valentín, y su rostro cambió por completo.
¿Cómo conoce a Sofía?, preguntó de pronto tenso. No la conozco, respondió María con sinceridad. Pero encontré algunos reportajes sobre ustedes dos, de hace 5 años. Y la fecha coincide con algo que necesito contarle. Con cuidado, María narró la historia de aquella fría noche en que encontró a 2 bebés recién nacidos abandonados en un callejón. Mientras hablaba, observaba las emociones pasar por el rostro de Pablo como nubes en un día tormentoso. «Eso es imposible», murmuró cuando terminó. «Sofía nunca. No podría. Los niños son idénticos a usted», continuó María con suavidad. «Cada gesto, cada expresión. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuanto más observo, más segura estoy». Pablo se apoyó en la barandilla de la terraza, su cara pálida bajo las luces de la ciudad. «Me está diciendo que tengo hijos, gemelos, y que viven en la calle». «Le digo que existe esa posibilidad», corrigió María con delicadeza, «y que creí que tenía derecho a saberlo». «Pruebas», exigió Pablo, con la voz ronca. «Necesito pruebas. No puedo creerlo así como así». «Tengo fotos de ellos», ofreció María. Pero Pablo levantó la mano para interrumpirla. «No, necesito asimilar esto. Hablar con Sofía, entender. ¿Cómo puedo volver a encontrarla después?» María dudó. Darle su dirección implicaba exponer a los niños sin conocer todavía las intenciones de Pablo. «Lo encontraré yo», decidió. «Dentro de 3 días, en la cafetería de la librería de la Gran Vía». A las 10 de la mañana, Pablo asintió mecánicamente, aún en estado de shock. «Esto es una locura. ¿Se da cuenta? Podría destruir vidas. Ya ha destruido algunas», replicó María con suavidad. «Quizás sea hora de repararlas». Antes de que Pablo pudiera responder, se oyeron voces acercándose a la terraza. María aprovechó la distracción para desaparecer entre las sombras, dejando tras de sí a un hombre visiblemente alterado, apoyado en la barandilla, como si sus piernas pudieran ceder en cualquier momento. El regreso al lugar donde la esperaban los gemelos fue difuso en la memoria de María. Su mente repasaba cada segundo de la conversación, cada expresión en el rostro de Pablo. ¿Había reconocimiento en sus ojos cuando mencionó a Sofía? ¿Culpa o simplemente sorpresa genuina? El aire frío de la madrugada madrileña ayudó a despejar sus pensamientos. Había soltado una bomba en la vida de Pablo, y posiblemente en la suya propia. En los próximos días él investigaría, buscaría a Sofía, tal vez incluso contrataría detectives. María sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Si Pablo decidía luchar por la custodia de los gemelos, ¿qué posibilidades tendría ella, una mujer sin hogar, sin recursos, contra un multimillonario? Pero mientras se acercaba al lugar donde doña Rosa cuidaba de sus hijos, otro pensamiento la consolaba. Había hecho lo correcto. Los niños merecían conocer su origen, merecían la oportunidad de una vida mejor. Tomás y Lucas dormían profundamente cuando llegó, abrazados como siempre. María los contempló un largo rato, memorizando cada detalle de sus caritas adoradas. Después de aquella noche, nada sería igual. ¿Todo fue bien?, preguntó doña Rosa en voz baja. María no supo qué responder. Había logrado hablar con Pablo, sí, pero todo fue bien. Parecía una descripción demasiado optimista para el caos que acababa de desencadenar. Ocurrió, se limitó a decir. Ahora solo nos queda esperar. Se acostó al lado de los gemelos y los atrajo hacia sí. El olor familiar de sus cabellos, el calor de sus cuerpecitos, la respiración suave y acompasada, todo eso era su hogar, su realidad. Por el momento, era lo único que importaba. El mañana, con todas sus incertidumbres y posibles tormentas, podía esperar. En ese instante, María solo necesitaba sujetar a sus hijos y rezar para que, fuera cual fuera la consecuencia de sus actos, fuera para bien de todos. La ciudad seguía con su sinfonía nocturna afuera, indiferente al drama que se desarrollaba bajo una de sus marquesinas. En algún lugar de Madrid, un joven multimillonario probablemente pasaba la noche en vela, con su mundo patas arriba tras un encuentro inesperado,
Y allí, en su rinconcito improvisado, María finalmente permitió que brotaran las lágrimas, de miedo, de esperanza, de incertidumbre. Los dados estaban echados. Ahora solo quedaba esperar para ver en qué posición caerían. Los primeros rayos del día encontraron a María aún despierta, observando a los gemelos dormir. La conversación con Pablo la noche anterior resonaba en su mente como un eco infinito. Cada expresión suya, cada palabra intercambiada, cada instante de asombro en su rostro, todo seguía grabado a fuego en su memoria. «Mamá», murmuró Tomás, adormilado, abriendo los ojos despacio. «¿No has dormido?» María forzó una sonrisa. «Sí he dormido, amor, solo que me he despertado temprano». Era mentira, por supuesto. No había pegado ojo, su corazón oscilando entre la certeza de haber hecho lo correcto y el miedo atroz de haber cometido el mayor error de su vida. Al otro lado de la ciudad, en su ático en Chamberí, Pablo tampoco había dormido. La botella de whisky en su mesa estaba a medias, pero el alcohol no lograba ahogar las palabras de María en su mente. «Gemelos», murmuró, la palabra sonándole extraña. «¿Cómo es posible?» Sus ojos repasaban las fotos antiguas en su ordenador, imágenes de hacía 5 años que no revisaba desde hacía mucho. Sofía sonreía en todas ellas, con su rostro juvenil y despreocupado, sin dar ninguna pista de lo que vendría después. Su relación había sido breve pero intensa. Sofía era distinta a las otras chicas que conocía, inteligente, independiente, impredecible. Durante 3 meses, Pablo creyó haber encontrado algo especial. Entonces, de la nada, ella desapareció. Sus mensajes quedaron sin respuesta. Sus llamadas iban al buzón. Cuando finalmente habló con los padres de Sofía, solo le dijeron que había decidido estudiar en el extranjero. ¿Estaba embarazada?, se preguntó ahora, rebuscando en sus recuerdos alguna señal que hubiera pasado por alto. «¿Cómo no me di cuenta?». De vuelta bajo la marquesina, María preparaba el desayuno improvisado, pan donado por la panadería y un poco de leche que consiguió el día anterior. «Mamá, estás distinta», notó Lucas mientras comía. Incluso con 4 años, siempre fue muy sensible a los cambios de humor de ella. «Es tu imaginación, cariño», respondió María, aunque sintió un pellizco en el corazón. ¿Cómo explicaría todo si Pablo aparecía en sus vidas? ¿Cómo prepararía a sus pequeños para un cambio tan grande? En su oficina, Pablo canceló todas las reuniones del día. Sus dedos tecleaban frenéticamente, buscando toda la información posible sobre Sofía Valentín. Las redes sociales de ella estaban abandonadas desde hacía años. Su última publicación pública databa de marzo de 2020, pocos días antes de desaparecer por completo. Una foto sonriente en una fiesta, sin rastro visible de embarazo. «Necesito más», murmuró Pablo tomando el teléfono. En cuestión de minutos, movilizó a su equipo de abogados y a un investigador privado. «Ya encontré todo lo posible sobre Sofía Valentín en los últimos 5 años, y vete a buscar registros de nacimiento de gemelos en Madrid en ese periodo». María siguió el día con su rutina habitual junto a los niños, o lo más habitual que podía mantener. Los llevó a sus clases en la plaza, usando los árboles para enseñarles sobre la naturaleza y los coches para practicar colores y números. Pero su mente no estaba allí. Cada persona bien vestida que pasaba la hacía tensarse. Cada coche de lujo que reducía la velocidad disparaba su instinto de correr con los niños. «¿Hice lo correcto?», preguntó a doña Rosa mientras los niños jugaban a una distancia segura. «¿Y si él decide quitármelos?». La anciana apretó con firmeza su mano. «Hiciste lo que te dictaba tu conciencia, María. Ahora solo queda confiar en Dios». Pablo pasó la tarde revisando antiguas conversaciones con Sofía, guardadas en su copia de seguridad. No había indicios de un embarazo, pero ahora notaba lagunas extrañas, periodos de silencio, citas canceladas a última hora, excusas vagas que, en retrospectiva, parecían absurdas. «¿Cómo no lo vi?», repetía para sí, consumido por la culpa. Si María decía la verdad, sus hijos, sus propios hijos, habían pasado 4 años viviendo en la calle. La idea era insoportable.
Pablo, que siempre lo había tenido todo, que había construido un imperio desde cero y que se enorgullecía de su control total sobre su vida, ahora se sentía completamente perdido. Esa noche, mientras los gemelos dormían, María permitió que sus dudas la invadieran. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si la semejanza era solo una coincidencia cruel? O peor, ¿y si tenía razón y Pablo decidía que no quería saber nada de los niños? No puedo perderlos, susurró a la oscuridad, abrazando aún más fuerte a sus hijos. En su apartamento, Pablo estaba rodeado de papeles, informes preliminares de sus investigadores, viejos registros, fotografías. Una captó especialmente su atención. Él y Sofía en una cena, apenas una semana antes de que ella desapareciera. La estudió con atención renovada. ¿Había algo diferente en su sonrisa? ¿Algún secreto en su mirada que él no percibió en aquel entonces? El teléfono sonó haciéndolo dar un respingo. Era su investigador principal. Señor Monteiro, hemos encontrado algo interesante. Sofía Valentín abandonó el país en abril de 2020, pero regresó en secreto 3 meses después. Estuvo en Madrid solo 2 semanas y luego se fue de nuevo. Pablo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿2 semanas? ¿Cuándo exactamente? Mientras escuchaba las fechas, las manos comenzaron a temblarle. El periodo coincidía exactamente con la época en la que, según María, los bebés fueron abandonados. Bajo la marquesina, María trataba de dormir, pero el sueño no llegaba. En 2 días, volvería a ver a Pablo en la cafetería. ¿Qué le diría? ¿Habría encontrado a Sofía? ¿Habría descubierto la verdad? Mamá, murmuró Lucas en sueños, acurrucándose más cerca de ella. Tomás, al otro lado, le sujetó la mano instintivamente. María besó la frente de cada uno, con lágrimas silenciosas rodándole por las mejillas. Aquellos eran sus hijos, su vida, su razón de existir. La idea de perderlos era como imaginar perder su propio corazón. Pablo pasó la madrugada organizando la información, construyendo una cronología de eventos. Su mente analítica, acostumbrada a resolver problemas complejos, ahora afrontaba el mayor desafío de su vida. Necesito certezas, decidió, contemplando la ciudad iluminada tras su ventana. Necesito saber la verdad antes de dar cualquier paso. El día siguiente amaneció nublado, reflejando el estado de ánimo de ambos. María siguió su rutina con los gemelos, cada momento con ellos cargado ahora de un peso extra, consciente de que cada abrazo, cada sonrisa, cada detalle podía ser uno de los últimos. Pablo se sumergió en el trabajo, intentando mantener la cordura mientras esperaba más noticias de sus investigadores, pero su pensamiento siempre regresaba a la imagen que María había implantado en su cabeza. 2 niños, sus posibles hijos, viviendo en las calles de Madrid. Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, 2 corazones intranquilos seguían despiertos, separados por kilómetros y por mundos completamente distintos. María, en su rincón bajo la marquesina, rezaba por la sabiduría y la fuerza necesarias para afrontar lo que se avecinaba. Pablo, en su ático de lujo, contemplaba una foto antigua de Sofía, buscando respuestas en su sonrisa congelada en el tiempo. El día del próximo encuentro se acercaba, cargado con el peso de revelaciones que podrían cambiar varias vidas para siempre. La verdad, como una tormenta en el horizonte, estaba a punto de desatarse sobre todos ellos. París estaba gris aquella mañana de otoño, cuando Pablo Monteiro bajó del taxi frente a un edificio Art Nouveau en el Distrito 16. Sus investigadores habían localizado a Sofía Valentín en menos de una semana. Llevaba 4 años viviendo allí, trabajando como curadora en una pequeña galería de arte. Pablo se acomodó el abrigo, notando el peso del sobre en su bolsillo interior. Dentro había fotos de los gemelos que sus investigadores habían obtenido discretamente. Revisarlas durante el vuelo había sido surrealista. Era como ver versiones en miniatura de sí mismo. La portera del edificio no hizo preguntas cuando mencionó el nombre de Sofía. Su porte impecable y seguro siempre le abría puertas. En el viejo ascensor,
Pablo ensayó por enésima vez lo que diría, que ¿cómo se empieza una conversación sobre hijos abandonados con alguien a quien no ves desde hace 5 años? Sofía abrió la puerta aún en albornoz, con el pelo húmedo tras la ducha. Su rostro, aún hermoso a los 30, perdió todo color al reconocerlo. ¿Pablo? Su voz fue apenas un susurro. ¿Cómo? ¿Puedo pasar?, preguntó con suavidad, pero su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. El apartamento era pequeño, pero elegante, decorado con el buen gusto que siempre caracterizó a Sofía. Había fotos de arte moderno en las paredes, libros apilados estratégicamente, un gato siamés que lo miraba con recelo. ¿Café?, ofreció Sofía casi por inercia, las manos temblándole ligeramente. No vine a hacer vida social, contestó Pablo, sacando el sobre del bolsillo. Vine por ellos. Las fotos cayeron sobre la mesa de centro como bombas. Sofía las contempló durante largo rato, el rostro convertido en una máscara de emociones encontradas. Al fin se tapó la boca con las manos, dejando escapar un sollozo. «Así que lo has descubierto», dijo al fin, con la voz ahogada en lágrimas. «No por ti», contestó Pablo, sin ocultar el rencor en su voz, sino por una mujer sin hogar que los encontró abandonados en un callejón, que los ha criado 4 años en la calle, mientras tú vivías aquí. Sofía se dejó caer en el sofá, como si sus piernas no pudieran sostenerla. «Tú no lo entiendes. Entonces, haz que lo entienda», explotó Pablo, dejando salir de golpe los años de paternidad robada. «Explícame cómo pudiste ocultarme a mis hijos, cómo pudiste abandonarlos como si fueran basura». «Estaba embarazada de 3 meses cuando terminamos», empezó Sofía, las lágrimas rodando sin contención. «Lo descubrí una semana después. Intenté llamarte, pero... ¿Pero qué? Mis padres lo interceptaron todo. Conoces a mi familia, Pablo. El escándalo de un embarazo fuera del matrimonio. Me amenazaron con desheredarme y encerrarme en un convento. Cuando se enteraron de que eran gemelos, se pusieron aún más histéricos». Pablo se dejó caer en un sillón, recordando aquella época. Las llamadas sin respuesta, los mensajes ignorados, los correos rebotados. «Me enviaron a nuestra casa de campo», continuó Sofía, con la voz distante al rememorar aquella pesadilla. «Dijeron a todos que me había ido a estudiar a Europa. Pasé todo el embarazo prácticamente recluida. ¿Por qué no me buscaste luego? ¿Por qué no dijiste la verdad?» Sofía soltó una risa amarga. «Tú estabas empezando tu empresa. Salías en periódicos y revistas, el joven prodigio de la tecnología. ¿Qué derecho tenía yo a arruinar tus sueños con 2 bebés indeseados?» «¿Indeseados?», repitió Pablo, sintiendo la ira bullir de nuevo. «¿Quién dijo que serían indeseados?» «La depresión lo decía», respondió ella en voz baja. «Empecé a tener síntomas durante el embarazo. Sin poder salir, sin poder contarlo a nadie, sin apoyo. Me hundí en un pozo sin fondo». Se levantó y fue hasta una estantería. De un libro sacó un sobre amarillento. «Las únicas fotos que tengo de ellos», explicó, entregándoselas a Pablo. «Del día que nacieron». Pablo miró las imágenes desvaídas. 2 bebés minúsculos, idénticos, recién llegados al mundo. Sus hijos. Una oleada de emoción lo sobrecogió. Amor, rabia, pesar, todo mezclado. «La depresión empeoró tras el parto», prosiguió Sofía. «No podía ni mirarlos sin sentirme un monstruo. No podía darles el pecho, no podía cuidarlos. Mis padres hablaban de darlos en adopción, de enviarlos al extranjero. ¿Y decidiste abandonarlos en un callejón?». No pudo evitar el desprecio en su voz. «No», gritó ella, y luego más bajo. «No fue así. Yo planeaba dejarlos en un hospital. Lo tenía todo pensado, pero cuando llegué había periodistas en urgencias. Algún famoso se había accidentado. Me entró pánico». Hizo una pausa, respirando profundamente varias veces. «Caminé durante horas con ellos en el coche, fuera de mí, sin pensar con claridad. Y cuando quise darme cuenta, ya lo había hecho. Me convencí de que alguien los encontraría rápido,
de que estarían bien. Y luego huiste a París, completó Pablo. Primero me internaron en una clínica psiquiátrica, corrigió Sofía. Pasé 6 meses allí. Cuando salí parecía más fácil empezar de cero lejos de todo, construir una nueva vida, fingir que aquello había sido una pesadilla. Pablo se levantó incapaz de mantenerse sentado. Caminó hasta la ventana contemplando la ciudad gris al otro lado. ¿Cuántas veces había imaginado volver a ver a Sofía? En sus ensoñaciones juveniles más románticas había fantaseado con reconciliaciones apasionadas. Ahora, todo lo que sentía era una mezcla confusa de rabia y lástima. ¿Están bien?, preguntó Sofía con timidez. ¿La mujer que los encontró los cuida bien? Mejor que nosotros dos, respondió Pablo con amargura. No tiene nada, vive en la calle, pero les ha dado todo el amor que pudo. Sofía volvió a llorar, esta vez con un llanto profundo. Lo siento, Pablo. Lo siento tanto. No hay un día en que no piense en ellos, en que no me arrepienta. Pablo se giró para mirarla. La chica decidida y segura que había conocido no estaba. Parte de él quería seguir gritando, exigir explicaciones, reprocharle los años perdidos. Pero otra parte veía cuánto sufrimiento había pasado ella, cuánto se había castigado a sí misma por sus decisiones. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía tras un silencio largo. Voy a conocer a mis hijos, contestó con determinación. Voy a darles todo lo que se merecen, un hogar, una educación, amor, y tú, yo no merezco formar parte de sus vidas, terminó ella con tristeza. No nos corresponde a nosotros decidirlo, dijo Pablo, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando sean mayores, podrán elegir si quieren conocerte o no. Sofía asintió con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Pablo se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se llaman Tomás y Lucas, dijo sin volverse. La mujer que los encontró les puso los nombres de mis abuelos, sin saberlo. Abandonó el edificio con una sensación de aturdimiento, sobrecargado por las revelaciones de las últimas horas. De camino al aeropuerto, miró otra vez las fotos de los gemelos, sus hijos, abandonados pero encontrados, perdidos pero amados. Tenía muchas decisiones que tomar, muchos puentes que construir, pero al menos ahora conocía la verdad. Por dolorosa que fuera, era un comienzo. María estaba dando de comer pan a los gemelos cuando recibió el recado. Un empleado de una cafetería donde solía pedir agua la llamó, diciendo que había una llamada urgente para ella. María. La voz de Pablo sonaba tensa incluso por teléfono. Acabo de volver de París. Tenemos que hablar. Hoy. El corazón de María se disparó. París. Así que había encontrado a Sofía. Los niños. Están contigo, lo sé. Pero tenemos que solucionar esto. ¿Puedo mandar un coche a por ti? Tengo un apartamento vacío en el centro. Podemos hablar allí. Totalmente seguro, te lo prometo. 2 horas después, María entraba en un apartamento decorado de forma minimalista, tras dejar a los gemelos con doña Rosa. Pablo ya la esperaba, luciendo al mismo tiempo exhausto y lleno de una inquietud eléctrica. ¿Quieres café? ¿Agua? Ofreció automáticamente, sus modales refinados chocando con la tensión evidente en sus hombros. Solo la verdad, respondió María, sentándose en el sofá. ¿La encontraste? Pablo asintió pasándose la mano por el pelo, un gesto tan familiar que el corazón de María se encogió. Sofía está en París y... tenías razón, en todo. Durante los siguientes 40 minutos, Pablo le relató su conversación con Sofía. Con cada nueva revelación, María notaba cómo sus emociones oscilaban violentamente entre la compasión y la furia. «Depresión posparto», murmuró, cuando Pablo mencionó la condición de Sofía. Como madre, podía comprender la desesperación, pero como la mujer que encontró a 2 bebés abandonados, podría haber pedido ayuda. Podría haber... Lo sé, la interrumpió Pablo con suavidad. Créeme, he pasado las últimas 48 horas alternando entre querer gritarle y tratar de entenderla. ¿Y ahora?, preguntó María, la pregunta que flotaba en el aire como una nube de tormenta. Pablo se levantó y fue hasta la ventana.
La vista de la ciudad parecía apropiada para la magnitud de las decisiones que debían tomar. Ahora quiero conocer a mis hijos, quiero ser parte de su vida, quiero darles todo lo que se merecen, un hogar, educación, seguridad. Ellos ya tienen una madre, dijo María en voz baja pero firme. Pablo se volvió para mirarla. Lo sé. Y te estaré eternamente agradecido por haberlos encontrado, por haberlos amado cuando fueron abandonados. Pero tienes que entender, también son mis hijos, a los que nunca buscaste. María no pudo contener la punzada de resentimiento. Porque no sabía que existían, estalló Pablo, aunque se controló enseguida. Perdona, es solo que estoy intentando asimilar que tengo 2 hijos de 4 años a los que nunca he visto. Mientras yo construía mi empresa y mi fortuna, ellos estaban en la calle, completó María. Sí, así ha sido, y sobrevivieron, y son felices, a pesar de todo. Un silencio pesado cayó sobre el apartamento. A través de la ventana podían oír el ruido lejano del tráfico, la ciudad continuando su rutina, ajena al drama que se desarrollaba allí. Ya he hablado con algunos abogados, dijo al fin Pablo. La situación es compleja. María sintió que un escalofrío la recorría. ¿Vas a tratar de quitármelos? No, contestó rápidamente. No, mira, legalmente podría hacerlo. Soy el padre biológico. Tengo medios. Podría demostrar que puedo darles una vida mejor. Pero eso los destrozaría. Separarlos de la única madre que han conocido, lanzarlos a un mundo completamente distinto de la noche a la mañana. No puedo hacerles eso. María soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entonces, ¿qué propones? Una transición gradual, explicó Pablo, volviendo a sentarse. Primero, un apartamento para los 3, nada lujoso, no quiero abrumar a los niños. Después, empezaríamos con visitas cortas, para que nos conozcamos poco a poco. ¿Y la prensa? ¿Han dicho tus abogados que pueden mantenerlo en secreto? Pablo frunció el ceño. Será difícil. Ya hay gente especulando sobre mis viajes repentinos y mis reuniones misteriosas. Tarde o temprano, la historia saldrá a la luz. Y cuando ocurra, querrán saber por qué el multimillonario Pablo Monteiro tiene hijos viviendo en la calle, completó María con amargura. Por eso debemos actuar rápido, insistió Pablo, no para ocultarlo, sino para protegerlos. Establecer un marco legal, preparar el terreno. ¿Un marco legal?, repitió María, sintiendo de nuevo el miedo. ¿De qué tipo? Uno que proteja los derechos de todos, los míos como padre biológico, los tuyos como madre de crianza, y sobre todo los derechos de los niños. María se levantó. Necesitaba moverse para organizar sus pensamientos. ¿Y si no funciona? Si no se adaptan, si no les gusto, completó Pablo con suavidad. Era la primera vez que dejaba ver su propia inseguridad. Ellos ya sienten curiosidad por ti, admitió María. Desde aquel primer día en la calle, no dejan de hablar del Señor que se parece a nosotros. Pablo sintió que se le humedecían los ojos. Háblame de ellos, pidió. ¿Cómo son? ¿Qué les gusta? Durante una hora, María compartió anécdotas de los gemelos, como Tomás era el más callado, pero también el más observador. Como Lucas tenía un talento natural para los números, aún sin haber pisado un colegio formal. Como eran inseparables y a veces se comunicaban sin palabras. Pablo absorbió cada detalle como un hombre sediento en el desierto. Ocasionalmente hacía preguntas, sus ojos iluminándose al descubrir que Tomás fruncía el ceño exactamente como él, o que Lucas gesticulaba igual cuando hablaba con entusiasmo. Tenemos que hacerlo bien, dijo al fin, por su bien. María asintió. Pero hay que establecer algunas reglas. Primera, nada cambia drásticamente sin que ellos lo entiendan y lo acepten. Segunda, las decisiones importantes se toman juntos. De acuerdo, respondió Pablo con firmeza. Y tercera, ellos son siempre la prioridad. Ni nuestros egos, ni la prensa, ni las apariencias, solo su bienestar. ¿Cómo se lo diremos?, preguntó María.
la pregunta que más la angustiaba. Con mucho cuidado, respondió Pablo. Tal vez con ayuda profesional. Conozco a una psicóloga infantil excelente. Pasaron las horas siguientes delineando un plan. Pablo se encargaría de los trámites legales necesarios. María prepararía a los niños emocionalmente. Buscarían un apartamento adecuado. Establecerían visitas progresivas. ¿Y Sofía?, preguntó finalmente María. ¿Querrá participar? Pablo negó con la cabeza. No de momento. Sabe que ha perdido ese derecho. En el futuro, cuando los niños sean mayores, podrían decidir si quieren conocerla. Cuando María se disponía a irse, Pablo la detuvo. Espera. Fue a su estudio y volvió con un sobre. Son unas fotos de cuando eran recién nacidos. Sofía las guardó. María tomó el sobre con las manos temblorosas. En 4 años, jamás había visto a sus hijos de recién nacidos. No tienes que abrirlo ahora, dijo Pablo con suavidad. Llévatelas a casa. Míralas cuando estés preparada. María guardó el sobre en su bolso, su corazón pesado con el pasado, que estaba a punto de encontrarse con el presente. Mañana empiezo los trámites, informó Pablo. Tardará unos días organizarlo todo. Mientras tanto, cuidaré de nuestros hijos, completó María, enfatizando nuestros, de una forma que hizo que Pablo sonriera, agradecido. Salió del apartamento, llevando más que un sobre con fotos. Cargaba el peso de decisiones que cambiarían para siempre la vida de su pequeña familia. Pero por primera vez desde que vio a Pablo en aquella acera, sentía que tal vez, solo tal vez, todo saldría bien. La psicóloga infantil, la doctora Ana Clara, había sido muy clara en sus recomendaciones. El entorno para la revelación debía ser familiar y acogedor para los niños. Por eso, en contra de los instintos de Pablo de buscar un lugar más apropiado, decidieron que la conversación se haría en la plaza donde los gemelos solían jugar. Es su lugar, explicó María cuando Pablo se mostró inquieto por la ubicación. Allí se sienten seguros. Era una mañana de sábado, el sol aún tímido en el cielo de Madrid. Tomás y Lucas jugaban en el pequeño parque infantil, alternando entre el columpio y el balancín, con sus risas resonando en la plaza casi vacía. María los miraba con el corazón encogido. En las 2 semanas transcurridas desde la reunión con Pablo en el apartamento, había preparado cuidadosamente el terreno. Comenzó contándoles historias sobre diferentes tipos de familia, introduciendo la idea de que algunos niños tenían más de una casa, más de un papá o una mamá. Mamá, había preguntado Tomás una noche, con el ceño fruncido, ¿por qué algunos niños tienen 2 papás y nosotros no? Aquella pregunta casi rompió su decisión de esperar el momento adecuado. Pero María se mantuvo firme en el plan acordado con la doctora Ana Clara. Ahora, viendo a Pablo acercarse a la plaza, sintió que el estómago se le revolvía. Iba vestido de manera informal, vaqueros y camiseta, intentando no destacar en exceso. «Hoy están contentos», comentó él en voz baja, sentándose junto a María en el banco. «Es buena señal, ¿no?», María asintió, notando que a él le temblaban ligeramente las manos. Era curioso ver a un poderoso empresario tan nervioso. «¿Listo?» «No», admitió con una pequeña sonrisa, «pero creo que nunca estaré realmente listo para esto». Siguiendo el plan cuidadosamente elaborado con la psicóloga, María llamó a los niños. «Tomás, Lucas, venid un momento. Mamá tiene algo importante que contaros». Los gemelos corrieron, pero se detuvieron en seco al ver a Pablo. Sus ojitos se abrieron al reconocerlo. «Es el señor que se parece a nosotros», exclamó Lucas, mientras Tomás lo observaba con esa intensidad silenciosa tan suya. «Sí, mis amores», empezó María con la voz temblorosa. «¿Os acordáis de que mamá os ha estado contando historias sobre diferentes tipos de familia?» Los niños asintieron, sentándose en la hierba frente al banco. Lucas cruzó las piernas en posición de loto, igual que Pablo, una similitud que no pasó desapercibida. «Bueno, ha pasado algo muy especial», continuó María, siguiendo el guión que habían practicado. «¿Recordáis que siempre habéis preguntado por vuestro papá?» Tomás miró directamente a Pablo.
sus ojos inteligentes haciendo la conexión antes que su hermano. ¿Es por eso que se parece a nosotros? Pablo sintió que el corazón se le salía del pecho. La perspicacia del niño era impresionante. Sí, Tomás, respondió María con suavidad. Pablo, él es vuestro papá. Lucas dio un salto, los ojos muy abiertos. ¿Un papá de verdad? ¿Como el papá de Juan, el del parque? Sí, cariño, un papá de verdad. Entonces, ¿por qué nunca estuvo con nosotros antes? Preguntó Tomás directamente a Pablo, con esa vocecita pequeña pero cargada de una madurez sorprendente. Pablo sintió el peso de sus ausencias involuntarias en esa simple pregunta. Porque no sabía que existíais, contestó con sinceridad. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí desde el primer día. ¿Cómo que no sabías?, preguntó Lucas, confuso. Mamá siempre sabe dónde estamos. María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es diferente, cariño. A veces las cosas son complicadas. ¿Y ahora sí te quedarás?, preguntó Tomás, todavía mirando fijamente a Pablo. Si vosotros queréis, respondió Pablo, con la voz quebrada. Quiero mucho conoceros y ser parte de vuestra vida. Pero solo si vosotros también queréis. Lucas, siempre el más impulsivo, avanzó un paso. ¿Tienes casa? Sí, contestó Pablo con una pequeña sonrisa. ¿Con televisión? Sí, con televisión. ¿Y videoconsola? Lucas, lo reprendió María con dulzura, pero Pablo se rió, un sonido genuino que contagió a los gemelos. También tengo videoconsola, confirmó, y muchas más cosas que podemos ir descubriendo juntos. Pero lo más importante es que quiero conoceros, saber qué os gusta, qué no os gusta, escuchar vuestras historias. Tomás, que había permanecido pensativo, habló finalmente. ¿Mamá seguirá siendo nuestra mamá? Siempre, respondieron al unísono Pablo y María, mirándose con complicidad. Vuestra madre es la persona más importante de vuestra vida, continuó Pablo. Os ha cuidado todo este tiempo, os ha amado por encima de todo. Eso nunca cambiará. Los gemelos asimilaron la información unos segundos, comunicándose en silencio como a menudo hacían. ¿Podemos seguir jugando?, preguntó Lucas al fin, aparentemente conforme con las explicaciones por ahora. Claro, cariño, contestó María. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Tomás asintió. ¿Vas a vivir con nosotros? No, hijo, explicó Pablo con dulzura, pero encontré un piso muy chulo para que viváis con mamá, y yo iré a veros siempre que queráis. ¿Hay parque cerca?, preguntó Lucas entusiasmado. Sí, lo hay. De hecho, Pablo miró a María, quien asintió dándole ánimos. ¿Qué os parece si vamos a ver el piso hoy mismo? Los niños saltaron de emoción, pero Tomás se detuvo de pronto. ¿Puede venir doña Rosa también? El corazón de María se hinchó de orgullo por la consideración de su hijo. Claro que sí, cariño. Doña Rosa también es de nuestra familia. El resto de la mañana transcurrió como un sueño raro y maravilloso. Pablo jugó con los niños en el parque, descubriendo que compartía con Lucas el miedo a las alturas y con Tomás el gusto por construir castillos de arena. María los observaba, con el corazón alternando entre la alegría y la preocupación. Después de comer, Pablo había traído bocadillos y zumos, nada demasiado distinto de lo que los gemelos conocían. Fueron a ver el piso. Era un 3 habitaciones simple pero cómodo, en un barrio seguro y sin lujos ostentosos. «Mira, mamá, hay ducha caliente», gritó Lucas desde el baño, mientras Tomás inspeccionaba metódicamente cada rincón. ¿Podemos poner una estantería de libros aquí?, preguntó señalando un espacio vacío en el salón. Claro que sí, respondió Pablo, compartiendo una mirada emocionada con María. La elegimos juntos. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y ajustes. María luchaba por adaptarse de nuevo a la vida con una dirección fija, mientras Pablo aprendía poco a poco a ser padre. Hubo momentos difíciles, como cuando Lucas tuvo una rabieta porque echaba de menos la plaza donde solían dormir, o cuando Tomás se negó a hablar con Pablo durante 2 días porque llegó tarde a un paseo prometido. No podemos forzarlos, recordaba constantemente la doctora Ana Clara.
y necesitan tiempo para procesar todos estos cambios. La primera gran discusión entre María y Pablo fue por el colegio. Él quería matricularlos de inmediato en un centro privado de alto nivel, mientras ella insistía en una escuela pública del barrio. Primero necesitan estabilidad, argumentaba ella. No podemos lanzarlos a un entorno tan diferente de repente. Pero tienen que recuperar el tiempo perdido, protestaba Pablo, frustrado. Ya han perdido años de educación formal. La discusión subió de tono hasta que los sollozos en el pasillo los detuvieron. Tomás y Lucas estaban abrazados, llorando. «No os peleéis», suplicó Lucas. «Prometemos portarnos bien en el cole». A los adultos se les rompió el corazón al unísono. «No es culpa vuestra, mis amores», dijo María arrodillándose para abrazarlos. «Mamá y Pablo solo hablan así porque quieren lo mejor para vosotros». «Pero lo mejor es estar juntos», declaró Tomás con su sabiduría temprana. Pablo se unió al abrazo, tragándose su orgullo. «Tienes razón, hijo. Haremos las cosas a vuestro ritmo». Poco a poco se estableció una rutina. Pablo iba casi a diario, por las tardes. Cenaban juntos. Él ayudaba con el baño de los niños y participaba en la hora del cuento. María observaba, con una mezcla de alegría y temor, cómo sus hijos florecían con la presencia del padre. Lucas heredó la fascinación de Pablo por la tecnología, pasando horas con juegos educativos en la tableta que les regaló. Tomás, más reservado, empezó a abrirse al descubrir que a Pablo también le gustaba dibujar. Se vivieron grandes logros, como cuando los gemelos llamaron papá a Pablo por primera vez, durante una visita al zoológico, o cuando María consiguió un trabajo a media jornada en una librería, recuperando poco a poco su independencia. Pero también hubo dificultades. La prensa empezó a husmear en la historia, obligando a Pablo a aumentar la seguridad del edificio. Algunos vecinos hacían comentarios maliciosos sobre la madre de la calle que había engañado al millonario. «Ignóralos», decía Pablo cuando notaba a María dolida. «Eres la mejor madre que podrían tener». La palabra «nuestros» seguía sonando extraña, pero cada vez más auténtica. Un mes después de la mudanza, durante la cena, Lucas formuló la pregunta que todos temían. ¿Por qué nuestra otra mamá no nos quiso? El silencio que siguió fue ensordecedor. María y Pablo se miraron con angustia. Habían hablado con la psicóloga sobre cómo manejar esa cuestión cuando surgiera, pero la práctica era mucho más difícil que la teoría. Fue Tomás, sorprendentemente, quien rompió el silencio. «No importa», dijo, sujetando la mano de su hermano. «Tenemos a la mejor mamá del mundo y ahora también al papá». Pablo se limpió discretamente una lágrima. «Tu hermano tiene razón, Lucas. A veces la gente comete errores, pero esos errores nos han llevado hasta aquí, a esta familia que estamos construyendo». «Familia diferente», comentó Lucas, pensativo. «Sí, cariño», sonrió María, con el corazón rebosante de amor. «Diferente, pero muy especial». Esa noche, tras acostar a los gemelos, María y Pablo conversaron largo rato en el pequeño balcón del piso. «Son increíbles», dijo Pablo, mirando las luces de la ciudad, «tan resistentes, tan comprensivos». «Siempre han sido así», respondió María con dulzura. «Incluso en las peores noches en la calle encontraban un motivo para reír». «Eso se lo diste tú», aseguró Pablo. «Esa capacidad de ver el lado bueno de las cosas. Y ahora tú les das la oportunidad de un futuro mejor». Guardaron silencio un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. «¿Sabes?», empezó María con timidez, «cuando te vi por primera vez en aquella acera sentí tanto miedo. Miedo de perderlos, miedo de que fueras un padre ausente, miedo de que todo saliera mal. ¿Y ahora?». «Ahora», sonrió ella. «Ahora tengo miedo de otras cosas, pero también tengo esperanza. Mucha esperanza». Pablo asintió, entendiéndolo perfectamente. «Una familia diferente», repitió recordando las palabras de Lucas. «Pero muy especial», completó María. Dentro, Tomás y Lucas dormían tranquilamente, sus rostros infantiles en paz. En sus sueños no había complicaciones sobre paternidad o procedencia, ni preocupaciones sobre el futuro o el pasado.
Solo existía el amor, diferente, complejo, pero verdadero, que los rodeaba por todas partes, manteniéndolos seguros y felices en su nuevo hogar. Costaba creer que solo hubiera pasado un año desde aquella tarde fatídica en la Gran Vía. El jardín de la casa de Pablo estaba decorado para la fiesta del 5º cumpleaños de los gemelos, con globos de colores meciéndose en la brisa suave de Madrid. Una pancarta artesanal, hecha por los propios niños, declaraba «La mejor familia del mundo». María ajustó la mesa de dulces, sonriendo al ver su reflejo en el cristal de la ventana. El uniforme de la ONG Nuevos Caminos, donde ahora trabajaba como coordinadora de proyectos, había sustituido la ropa ajada de sus días en la calle. Pero más allá del cambio externo, era su mirada la que reflejaba la verdadera transformación. Tranquila, segura, en paz. «Mamá», Lucas vino corriendo, la pajarita torcida de tanto jugar. «Papá dice que tiene una sorpresa especial». Pablo apareció detrás, cargando a Tomás a hombros. Era un secreto. El año transcurrido había sido de adaptación y descubrimientos. María había encontrado su vocación ayudando a otras personas sin hogar, usando su experiencia para diseñar programas efectivos de reinserción social. Pablo, conmovido por la realidad que conoció a través de ella, había destinado parte significativa de sus recursos a causas sociales, creando una fundación que ya había sacado a cientos de familias de la calle. «Los invitados están llegando», anunció María al ver los primeros coches detenerse en la puerta. La lista de invitados era un reflejo perfecto de su nueva realidad. Ejecutivos con trajes caros, mezclados con expersonas sin techo a las que María había ayudado, niños del colegio público donde estudiaban los gemelos junto a hijos de la élite madrileña. Doña Rosa, por supuesto, tenía un lugar de honor como abuela postiza oficial. Ahora vivía en un pequeño apartamento que Pablo le había facilitado, pero seguía siendo una presencia constante en la vida de los niños. «Han crecido tanto», comentó la anciana, viendo a los gemelos corretear por el jardín con otros niños. «Y están tan felices». María asintió con el corazón lleno de gratitud. Tomás y Lucas habían florecido durante ese último año. Les iba bien en el colegio, tenían clases de natación y música, muchos amigos. Pero lo más importante era que conservaban la dulzura y la empatía desarrolladas en sus años en la calle. «Hora de la tarta», anunció Pablo, reuniendo a todos en torno a la mesa principal. Fue entonces cuando María la vio. Sofía, de pie en un rincón del jardín con discreción. Invitarla había sido una decisión conjunta, pensada con cuidado junto a la psicóloga de los niños. Tras un año de terapia intensa y de demostrar un arrepentimiento sincero, todos coincidieron en que había llegado el momento. Los gemelos, que ya sabían vagamente de su existencia, habían sido preparados para este encuentro. Aún así, el momento estaba cargado de emoción. «Niños», llamó Pablo con suavidad, «¿recordáis que os hablamos de una persona especial que vendría hoy?» Tomás y Lucas miraron a Sofía con curiosidad. No había resentimiento en sus ojos, solo la inocente curiosidad propia de la infancia. «¿Tú eres nuestra otra mamá?», preguntó Lucas sin rodeos, haciendo que Sofía tragara saliva. «Sí», respondió ella, con la voz temblorosa, «y estoy muy, muy feliz de conoceros al fin». «Mamá dijo que estabas enferma cuando nacimos», comentó Tomás, sorprendiendo a todos con su empatía. Sofía se arrodilló a su altura, lágrimas corriéndole libremente por la cara. «Sí, lo estaba. Una enfermedad del corazón y la mente, pero ahora estoy mejor, y quería deciros que lo siento mucho». «Está bien», interrumpió Lucas, encogiéndose de hombros. «Tenemos a la mejor mamá del mundo, y ahora también al mejor papá». María sintió sus propios ojos humedecerse al ver cómo Sofía asentía, aceptando su papel secundario en la vida de los niños con una mezcla de tristeza y alivio. «Hora de cantar el cumpleaños feliz», anunció alguien, rompiendo el instante cargado de intensidad. Los gemelos corrieron hasta la tarta, una impresionante creación de 2 pisos decorada con sus personajes favoritos. Pablo y María se colocaron tras ellos, cada uno con una mano sobre el hombro de cada niño. «Pedid un deseo»,
animó Pablo cuando encendieron las velas. No hace falta, respondió Tomás con una sonrisa. Ya tenemos todo lo que queríamos. Lucas asintió con entusiasmo. La mejor familia diferente del mundo. Mientras todos cantaban el cumpleaños feliz, María echó un vistazo a su alrededor. Allí estaban las personas que formaban parte de su historia. Doña Rosa, que nunca los abandonó en la calle. Los amigos que hizo en la ONG. Pablo, que se había convertido no solo en un padre entregado, sino en un compañero respetuoso en la crianza de los niños. Incluso Sofía, luchando por redimirse de sus errores. Más tarde, cuando la fiesta empezó a calmarse, María encontró a Pablo mirando a los gemelos jugar en la piscina. ¿En qué piensas?, preguntó, deteniéndose a su lado. En lo impredecible que es la vida, respondió. Hace un año, yo era solo un empresario centrado en las ganancias y los números, y ahora, señaló el escenario a su alrededor, ahora tengo una familia. Una muy distinta a lo que jamás imaginé, pero perfecta a su manera. María sonrió, sintiéndose completamente identificada. Su propio viaje había sido igual de transformador, de ejecutiva de marketing a vivir en la calle, y de ahí a madre y profesional realizada. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, dijo, contemplando a Tomás ayudar a un niño más pequeño en la piscina, mientras Lucas compartía sus juguetes con otros. No han perdido la compasión que aprendieron en la calle, siguen preocupándose por los demás, viendo más allá de las apariencias. Eso es gracias a ti, afirmó Pablo. Tú les enseñaste lo que de verdad importa en la vida. El sol empezaba a ponerse en Madrid, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. En el jardín, los niños seguían jugando, los adultos charlaban en pequeños grupos y una sensación de paz flotaba en el ambiente. Sofía se acercó para despedirse, con los ojos enrojecidos, pero una pequeña sonrisa en los labios. Habéis hecho un trabajo increíble con ellos, dijo con sinceridad. Son niños maravillosos. Siempre serás bienvenida a visitarlos, ofreció María, sorprendiéndose de la sinceridad en sus propias palabras. Cuando estés preparada, cuando ellos lo estén. Sofía asintió agradecida antes de marcharse, cargando con un peso un poco más ligero sobre sus hombros. La noche cayó suavemente sobre la fiesta. Los últimos invitados se despidieron, quedando solo la familia más cercana. «Hora del baño, niños», llamó María, escuchando de inmediato sus quejas. «Solo 5 minutitos más, por favor», rogó Lucas. «Prometemos que no tardamos», negoció Tomás. Pablo y María se miraron y sonrieron cómplices. 3 minutos, concedieron al unísono. Viendo a sus hijos apurar los últimos instantes de juego, María sintió una profunda sensación de plenitud. Puede que su familia no fuera convencional, que se hubiera formado a través del dolor y la pérdida, pero era real, fuerte y suya. Al final, comentó Pablo en voz baja, como si leyera sus pensamientos, todo encajó como debía. María asintió, abrazando a los niños, cuando por fin salieron de la piscina. Envueltos en toallas suaves, los 4 se fundieron en un abrazo grupal, sus risas resonando en el jardín ya en silencio. El futuro aún presentaría retos, sin duda. Pero en ese instante perfecto, María sabía que habían encontrado algo precioso, no solo un final feliz, sino un nuevo comienzo, lleno de esperanza, amor y un sinfín de posibilidades.